Buenos días, es lunes 20 de julio y esta es la actualidad de la jornada. Las noticias de ABC. España es desde ayer bicampeona del mundo. Con un colosal partido de nuestra selección, el gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga hizo que la selección española se coronara y sumara 16 años después del primer título la segunda estrella de su historia, arrebatándole el Mundial a la hasta entonces última campeona, Argentina. Ya desde la primera parte, el conjunto español saltó al campo decidido a llevarse el trofeo a casa. Los de la Fuente demostraron una gran valentía a la hora de planificar y lanzar sus ataques ante una Argentina que contestó con una defensa muy agresiva. Pero las patadas y entradas a destiempo no consiguieron arrugar a los nuestros, que se fueron al descanso sin goles en el marcador tras un tiro de Oyarzábal que no consiguió superar la portería albiceleste. Tras un medio tiempo en el que actuaron Madonna, los coreanos BTS, Justin Bieber y Shakira, los españoles regresaron al terreno de juego con la misma fuerza con la que acabaron el primer tiempo, pero el gol se seguía haciendo de rogar. A medida que pasaban los minutos y se acercaba el final del partido con el marcador a 0, la tensión llegó a su punto álgido con la roja y expulsión de Enzo Fernández tras un patadón a Cubarsí en el 92. 5 minutos más tarde, Nico Williams parecía sentenciar la final con un gol, pero finalmente fue anulado por una cuestionadísima falta de Merino sobre Otamendi, que obligó a ir a la prórroga. Pero ahí sí que sí, en la segunda parte, en el minuto 107, España consiguió imponerse a Argentina con un golazo de Ferran Torres que otorgó la victoria a nuestra selección, que pasa nuevamente a la historia del deporte con este segundo mundial. Ahora ya solo queda esperar a que el equipo de Luis de la Fuente viaje de regreso a España, donde los jugadores serán recibidos por miles de aficionados que celebrarán el triunfo de la Roja como no hacían desde 2010. El Gobierno ha inflado con 9.500 millones de euros el presupuesto de defensa en el primer semestre del año. Pedro Sánchez viajó el pasado 7 de julio a la cumbre de la OTAN en Ankara con el objetivo de convencer a sus miembros y particularmente a Donald Trump de que España estaba haciendo los deberes, puesto que habíamos alcanzado el 2% del PIB en inversión en defensa y estábamos trabajando para consolidarlo. Queda claro que lo consiguió, a la vista de los halagos que le dedicó el presidente de Estados Unidos, tan solo unas horas después de habernos calificado de socio pésimo y de anunciar que cortaría toda relación comercial con España. Sin embargo, esos datos que ofreció Sánchez en Turquía no son igual de transparentes dentro de casa, donde el Gobierno aumenta el presupuesto militar a través de transferencias directas que aprueba en el Consejo de Ministros, sin pasar por el Parlamento y con explicaciones muy escuetas sobre su destino. Según los datos recopilados por ABC, durante los primeros 7 meses de 2026, el presupuesto de defensa creció en más de 9.500 millones de euros a través de ese cauce. Cierto es que a Moncloa no le queda otro remedio que recurrir a esta fórmula si quiere aumentar la inversión militar, porque tiene los presupuestos prorrogados desde 2023. Pero lo hace tras un velo de opacidad que incomoda profundamente a ambos lados del arco parlamentario. Desde el Partido Popular hacen hincapié en que no se cuestiona la necesidad de aumentar estas inversiones, dado que el contexto internacional así lo exige, sino la manera de hacerlo y la falta de transparencia del Gobierno. Desde la otra orilla, Podemos habla de tintes antidemocráticos del Ejecutivo y afirma que la inversión está hipotecando el futuro del gasto social. Los fuegos están pasando del monte al pueblo. Así lo atestiguan los voraces incendios que hemos vivido en las últimas semanas. Las llamas han dejado de consumir tan solo espacios naturales y ahora arrasan con las casas, rodean carreteras y vías de tren y obligan a salir a la gente de sus domicilios sin saber si seguirán en pie cuando regresen a ellos. Los datos de Protección Civil dan fe de que en el último lustro el fuego está poniendo en riesgo a un número cada vez mayor de personas. En 2025 se registraron 74 incendios con desplazados, frente a los 39 de media entre 2020 y 2024 en los que se tuvo que evacuar a la población. Y en lo que llevamos de 2026, todas las métricas se sitúan por encima de la media a estas alturas del año. A los 13 muertos del incendio más mortal del siglo, el de Los Gallardos, se suman al menos otras 3 víctimas mortales previas y los evacuados ya rondan las 4.000 personas. Los numerosos motivos han dado lugar al cóctel más explosivo.
El cambio en el paisaje, abandonado y acumulando combustible desde hace décadas, y una climatología cada vez más favorable a la propagación del fuego, se suman a la transformación de la sociedad porque hoy la población es ajena a la gestión forestal y al riesgo del entorno, aún viviendo cada vez más cerca del monte en lugares que antes ocupaban actores rurales. Esta repoblación de esos espacios, donde las construcciones están en contacto con la masa forestal, está creciendo además a grandes pasos. Es decir, no es tanto que los fuegos bajen desde el monte, es que el fuego nace directamente en la llamada interfaz urbano-forestal. En España, las estimaciones apuntan a que hasta el 80% de las viviendas, municipios y urbanizaciones situados en zonas de riesgo carecen de planes de autoprotección o ni siquiera los aplican. Según la organización WWF, mientras se está dedicando un 78% de los recursos a la extinción, unos 600-700 millones de euros al año, tan solo se dedica un 12% a la prevención, la gestión forestal y la adaptación del paisaje, que vienen a ser unos 180 millones de euros al año. Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por escuchar. Todas las entregas de las noticias de ABC están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio. También puedes pedirlas a tu altavoz inteligente. Cada mañana, un nuevo episodio.